Nada, yo les quiero dar la bienvenida en nombre del Colegio de Provincia, contarles que para la conducción del colegio, tanto para el doctor Santagati como para mí, es la primera vez que el Colegio Provincial en 50 años está conducido por el Ministerio Público. Para nosotros es importante este panel en especial por eso. Es la primera vez que tanto presidente como vicepresidente primero pertenecemos al Ministerio Público, así que agradecer la presencia de todos ustedes y hacerles saber que para el colegio no es que no sean importantes los otros paneles en absoluto, pero le pusimos muchas ganas, no solamente por los oradores, sino por quienes nos van a acompañar. Tratamos de que estén presentes magistrados y funcionarios bien representados en cada una de sus actividades, así que también los funcionarios tienen su parte y van a hablar de temas muy importantes que tienen que ver con el funcionariado. Y agradecerles a todos y bueno, los dejo con la doctora Sosa que va a hacer las presentaciones. Muchísimas gracias. El doctor Julio Marcelo Conterán nos va a hablar sobre el rol esencial del Ministerio Público en el sistema democrático. Doctor. Muchas gracias por estar presentes aquí, reuniéndonos como integrantes del Ministerio Público, no solo una parte esencial del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, una parte esencial, consecuentemente, del Estado provincial, del primer Estado de la República Argentina, como muy bien han calificado los organizadores de este Congreso, sino también, en sentido general, como parte esencial del sistema democrático, que es el título que me he atrevido a asignar a mi breve exposición, en la cual quiero dejar de manifiesto entre nuestros integrantes y, por supuesto, algunos integrantes de Administración de Justicia que nos acompañan y agradecemos especialmente también que estén ahora con nosotros aquí, porque tenemos la convicción de que el fortalecimiento del Ministerio Público en orden a todas sus actividades es esencial para el fortalecimiento y la recuperación plena del sistema democrático. Quiero comenzar estas reflexiones, que van a ser básicamente planteos para que sigamos trabajando sobre lo estructural. Luego ustedes en el panel van a escuchar análisis muy enjundiosos en orden a situaciones singulares, algunas coyunturales, otras no tanto, que tienen que ver con nuestra problemática como organización, como institución y parte de una institución. Mis reflexiones son más de carácter estructural, si se quiere, basal, y quiero iniciarlas, les decía, con una consideración de una norma de las constituciones, de la Constitución Nacional Argentina, de nuestra Constitución Provincial, que respecto de la cual, a mi juicio, salvo, por cierto, los especialistas, no han puesto demasiado el acento. Y lo quiero hacer también dejando planteada una reflexión teleológica y hermenéutica en orden a esa norma, es decir, finalística y metodológica, que es el artículo primero de la Constitución. El artículo primero de la Constitución histórica de la Argentina, de 1853 y 1860, estableció que la nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal. Yo no lo voy a hacer, por diversas razones, sobre todo por falta de tiempo, pero estoy seguro que si yo hago una encuesta con un papelito y ustedes escriben en el papelito qué dice el artículo primero, que acabo de leer textualmente, la enorme mayoría de ustedes va a poner la forma representativa, republicana y federal. Pero la norma histórica lo hace sin comas ni conjunciones copulativas. El texto de esta norma, que en rigor, por ser el artículo primero y con fuerza operativa, a diferencia del preámbulo, que es sustancial en términos de planteo de horizontes y planteo de definiciones de carácter conceptual, histórico, política, naturalmente, pero no tiene
fuerza operativa. La Corte Suprema de la Nación ha dicho que sí tiene potestad interpretativa. El texto de esta norma, que abarca todo el conjunto de la Constitución, por definición, todo el conjunto del cuerpo constitucional, se mantuvo a nivel nacional en 1994 y es el texto que adoptó el constituyente de nuestra provincia, históricamente, y que fue ratificado en nuestra reforma de 1994. El sistema democrático, que es una apreciación, si se quiere, singular de esto que define el artículo primero, se asienta y nutre de este esquema institucional que es uno, integrado por tres componentes inescindibles: la estructura de representación, el orden republicano y el ordenamiento federal. Todo arraigado en las tradiciones y en una historia de búsqueda incesante de armonía, que es la historia argentina. Conflictos, armonías, búsqueda de estabilidad, búsqueda de amíquitas, el texto clásico de amistad entre los integrantes de un ámbito territorial con miras a una finalidad que es común: determinar las mejores condiciones de vida para sí, para su familia, para sus grupos de vinculación, para las próximas generaciones. La división de poderes, más rigurosamente la división de las funciones del poder, como hice referencia ayer para los que estuvieron en la apertura, es un principio básico de este esquema institucional y es más perceptible. También se liga con la representación y el federalismo, y lo doy a título de ejemplo. Es sabido que el sistema republicano tiene varios componentes o cualidades distintivas, que en realidad son cualidades integrantes. Una es la publicidad de los actos de gobierno. Otra es la sucesión de los mandatos de quienes gobiernan a la sociedad. Y hay una muy importante, que es la división de las funciones del poder, que conlleva la independencia y la autonomía. Pero lo que quiero dejar establecido es que en el sistema de gobierno que definieron nuestros constituyentes a nivel nacional y provincial, no es el orden republicano algo aislado, sino que es algo inescindible con la representación y con el federalismo. No se puede entender uno sin los otros, y cada uno de ellos está determinado por los otros. A su vez, la división de poderes presupone la autonomía e independencia de los órganos que la ejercen. Como sabemos, es un dato crucial. No hay división de poderes o funciones del poder si no se garantiza su autonomía e independencia. Y la garantía de la autonomía y la independencia es algo amplio, vasto, complejo. Puede haber libertad de ejercicio de las acciones de los integrantes de un poder, de una de las partes del Estado, pero si no están garantizadas sus condiciones de trabajo, si no está garantizada la libertad para definir las estructuras estratégicas, los lineamientos, en la medida del cumplimiento, por supuesto, de los principios de la Constitución, no hay autonomía, ciertamente, y no hay independencia. Tampoco hay adecuada representación si a quienes el pueblo elige no se les asegura la independencia o autonomía. ¿Qué quiero decir? Si no hay independencia o autonomía de cada uno de los tres poderes u órganos que ejercen el poder, para ser más sutil, no hay acabada representación. Si los representantes del pueblo no gozan de esa independencia y autonomía, pues bien, está violado un elemento constitutivo esencial del sistema de gobierno.
Y un segundo elemento esencial del sistema de gobierno: está violado y vulnerado el orden republicano y está violado y vulnerado el sistema de representación. No sé si me estoy explicando. Tampoco hay federalismo operativo, yo diría más bien, en términos presuntuosamente metafísicos, operante, es decir, no como acto, sino como acción operante, si esto no acontece, es decir, si no se garantiza la independencia, no se garantiza la independencia y la autonomía. En definitiva, el artículo primero instaura un sistema de gobierno, no tres. Consecuentemente, la violación de cualquiera de los elementos inescindibles vulnera el sistema de gobierno en su totalidad, que es la representación, si se quiere, formal de la democracia, como manera de actuar. Etimológicamente es del todo concluyente. El kratos del demos, es decir, el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, parafraseando a un expresidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora, este artículo primero nos está estableciendo varias cosas que voy a decir de manera muy simple para poder pasar a la consideración de lo que nos incumbe. Pero que lo que nos incumbe, y esto quiero dejar asentado, no se puede entender acabadamente si no comprendemos el valor, la pertinencia del artículo primero. Por de pronto lo que acabo de decir es un sistema. Lo segundo, si no se garantizan los elementos constitutivos de cada una de las partes integrantes del sistema de gobierno, es decir, la representación, el principio republicano y el federalismo, el sistema de gobierno todo está descompuesto. Insisto en esto, si no se garantiza la independencia y autonomía de algún poder del Estado, de alguna organización que ejerce las funciones del poder en el Estado, es todo el sistema de gobierno el que está descompuesto y, consecuentemente, no hay en rigor sistema democrático. En segundo lugar, algo que es muy importante que nosotros tengamos presente, que tiene que ver con algún elemento que quise dejar establecido ayer en la apertura. Era la apertura, ¿no? Uno hace unas reflexiones de lo que considera más visceral. Y cuando hago visceral, no solo me refiero a mis entrañas, sino a las entrañas de la institución que Dios me ha indicado que coordine y represente durante estos tiempos de mi vida y de la vida de la institución. Y eso tiene que ver con el hecho, lo dije ayer, de que tenemos que tener un orgullo profundo, con humildad sincera, de ser lo que somos, servidores públicos. Vinculado con eso, esto que quiero señalar en orden al artículo primero. No hay orden republicano, no se cumple con el principio republicano si no se entiende que todos quienes integramos los poderes del Estado o las organizaciones que ejercen las funciones del poder del Estado, como vengo señalando en forma paralela, somos personas que hemos sido designadas mediante un mecanismo de representación. Es verdad que a los integrantes del Poder Judicial en la República Argentina no los elige en forma directa el pueblo, pero sí los elige el pueblo en forma indirecta, mediante la intervención de sus representantes directos en los procesos de designación. De manera tal que tenemos que sacarnos ese estigma, que es un error conceptual y claramente un error que apunta a generar una, diría yo, una mala interpretación de nuestra estructura constitucional, de que no somos elegidos por el pueblo. Sí, somos elegidos por el pueblo. Somos elegidos por el pueblo mediante sus representantes. Porque si no, en aquellos lugares en donde hay elección indirecta, incluso en Argentina, quienes son elegidos por cuerpos colegiados, por ejemplo, no serían representantes del pueblo.
y que además, si no fuese así, no se estaría cumpliendo con el artículo primero. Por tanto, dejar en claro, como puerta de acceso a las reflexiones, la importancia de comprender que el artículo primero instaura un sistema de gobierno, no tres, que es abarcativo de la totalidad. De modo que cuando el artículo primero indica que la nación argentina, la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, o nuestras provincias hermanas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, han determinado que el sistema de gobierno es representativo, republicano, federal, esto impacta sobre la estructura de las declaraciones de derechos y garantías y sobre la parte orgánica de la Constitución. La parte orgánica no puede ser inconsecuente o inconsistente respecto del artículo primero, como no lo es de la Declaración de Derechos y Garantías. Esto tiene una gran relevancia sustancial y hermenéutica, a mi juicio, gran relevancia sustancial y hermenéutica, y no podemos perderlo de vista. Por otra parte, es importante considerar que el Ministerio Público es una organización de trascendencia singular dentro del esquema constitucional, que se articula a ese sistema de gobierno. En relación a esto, ustedes tienen presente los distintos esquemas constitucionales, normativos, han seleccionado, elegido e implementado formatos diversos. Por un lado, en orden al lugar orgánico en el que el Ministerio Público va a cumplir sus funciones. Por ejemplo, hay algunos formatos en los cuales el Ministerio Público integra el Poder Ejecutivo. Es el caso, por dar un ejemplo, de los Estados Unidos de Norteamérica, donde el Procurador General es el Ministro de Justicia, es la cabeza del Departamento de Justicia e integra el Poder Ejecutivo. En otros casos es un órgano extrapoder, como sucede en la República Argentina. Y en otros casos, como es el nuestro en la provincia de Buenos Aires, integra el Poder Judicial. Por lo demás, ese formato se complementa en relación a la manera de asignar las áreas de gestión dentro del Ministerio Público. En algunos casos hay áreas de gestión diversificadas, el área tutelar, el área de la defensa, el área fiscal, diversificadas, plenamente diversificadas. Hay otros casos en los que están absolutamente unidas. Hay un Ministerio Público y ese Ministerio Público cumple las tres funciones sin autonomía ni independencia de ninguna índole por parte de las tres áreas. Y hay un tercer formato, que es el que ha elegido el constituyente en la provincia de Buenos Aires y el legislador, en rigor, al reglamentar el artículo 189 de nuestra Constitución, que es la existencia de tres áreas de gestión autónomas e independientes coordinadas por una cabeza, como le llaman la Ley 14442, de las tres áreas. En ese formato, que es el nuestro, que busca crecientemente mayores niveles de autonomía e independencia en la medida de las posibilidades y de la obtención de los recursos necesarios para que esto suceda, hay que reconocerlo. Nosotros hemos determinado, lo saben ustedes, al asumir la responsabilidad de conducir la Procuración General, el axioma de la unidad en la diversidad. Es decir, hay una unidad de formato institucional con una diversidad de áreas de gestión, con autonomías e independencia creciente. El Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires
tiene a su cargo la tarea de cumplir con los requisitos que establecen las normativas, y esas normativas nos obligan a ser muy escrupulosos en el cumplimiento de nuestros objetivos. En el nivel nacional, en primer lugar, es importante tener en cuenta que existe un mandato constitucional que exige una actuación proactiva del Ministerio Público, esto a nivel nacional, para luego bajar a nuestra realidad, en función del cual se le encomienda al Ministerio Público promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad, artículo 120 de la Constitución. El verbo promover, en este artículo, pareciera indicar que resulta insuficiente quedar a la espera de que un juez confiera la vista al fiscal, por ejemplo, para su actuación, mientras que la defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad, como reza el artículo 120 de la Constitución Nacional, abre todo un horizonte de actuación que supera, obviamente, el tradicional control de competencia y habilitación de instancia. La defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad que demanda el texto constitucional debe ser entendida como la responsabilidad institucional de dirigir acciones estratégicas en defensa de algunos derechos, del modo que ha sido contemplado en algunas leyes particulares, cuestiones que nos incumben también a nosotros, como por ejemplo la Ley de Concursos y Quiebras, las normas sobre concursos y quiebras existentes en otras leyes, la Ley de Defensa del Consumidor, las normas existentes también en otras leyes, y en lo pertinente, en forma directa o analógica, en el Código Civil y Comercial de la Nación. Ahora bien, a nivel nacional, con la sanción de la Ley Orgánica 27.148 en 2015, se produce un verdadero quiebre en relación a la función del Ministerio Público Fiscal en materia no penal, que adquiere una nueva dimensión con especificidad propia, delineada y trascendente, que además de exigir un nuevo rol al fiscal en materia no penal, lo dota de legitimación activa e instrumentos procesales para ejercerlo. Esta norma reglamentaria de la actuación del Ministerio Público Fiscal, además de conservar las funciones vinculadas con el rol de guardián de la ley, incorpora toda una serie de funciones y herramientas relacionadas con las categorías de acceso a la justicia, intervención en casos de asimetría, entre otras cosas. Vulnerabilidad de alguna de las partes, salud pública, acciones colectivas, protección del medio ambiente, protección al consumidor, conciliación de conflictos. Esta situación del Ministerio Público Nacional se ha trasladado, se ha transferido en orden al debate que hemos tenido en nuestra provincia en relación a los alcances de las competencias en materia no penal del Ministerio Público. A la par de la asignación de nuevas funciones, roles y deberes, el legislador ha dotado al Ministerio Público Fiscal de un nuevo ámbito de legitimación para actuar mucho más amplio, proactivo y dinámico que el de esperar la vista para producir un dictamen no vinculante y acotado, que fue la segunda etapa en relación a la autonomía funcional de un Ministerio Público en la Argentina. Una primera etapa fue aquella en la cual se le negaba la existencia como un órgano. Hay un artículo preconstitucional de 1993 de Julio Cueto Rúa, que incluso calificaba al Ministerio Público como un órgano innecesario. Y había una corriente de pensamiento que entendía que no debía existir el Ministerio Público como tal. Sin embargo, ha ido evolucionando a nivel nacional y se ha alcanzado el reconocimiento de su carácter absolutamente imprescindible. En nuestra provincia, el Ministerio Público, como ustedes saben, está reconocido en la Constitución del 94, en el artículo 189, que dice textualmente, recordar,
el Ministerio Público será desempeñado por el Procurador y Subprocurador General de la Suprema Corte de Justicia, por los fiscales de cámaras, quienes deberán reunir las condiciones requeridas para ser jueces de las cámaras de apelación, por agentes fiscales, asesores de menores y defensores de pobres y ausentes, quienes deberán reunir las condiciones requeridas para ser jueces de primera instancia. El Procurador General, dice el artículo 189 de la Constitución, ejercerá superintendencia sobre los demás miembros del Ministerio Público. Por otra parte, la Ley 14.442, que es nuestra ley orgánica, establece que el Ministerio Público es el cuerpo de fiscales, defensores, oficiales y asesores de incapaces que, encabezado por el Procurador General, actúa con legitimación plena en defensa de los intereses de la sociedad y en resguardo de la vigencia equilibrada de los valores jurídicos consagrados en las disposiciones constitucionales y legales. Resulta entonces manifiesto el sitio de máxima relevancia que ocupa el Ministerio Público en el esquema institucional de la provincia. Este artículo primero, consecuente o consecuencia del artículo 189 de la Constitución, en su texto sostiene el artículo primero de la Constitución al que yo hice referencia, en orden a esta redacción que otorga legitimación plena al Ministerio Público en defensa de los intereses de la sociedad en resguardo de la vigencia equilibrada de los valores jurídicos consagrados en las disposiciones constitucionales y legales. Y denota el carácter esencial, vinculado al título de la exposición, que tiene el Ministerio Público en el marco del sistema democrático. Esencial. He hecho referencia de manera muy rápida a la existencia de posiciones contrarias a la necesidad de un órgano como el Ministerio Público, ya superadas, la consolidación de las competencias del Ministerio Público, para poder llegar a la situación actual en la que no cabe ninguna duda que estamos integrando un órgano esencial del sistema democrático, entendido en los términos del artículo primero, tal como lo examiné al comienzo de la exposición. Es importante resaltar que aún con la anterioridad a la consagración constitucional del Ministerio Público como un organismo independiente y autónomo en el año 1994, la Corte Suprema Nacional ya había advertido que el cumplimiento de la misión de este órgano requiere que los fiscales no estén sujetos a las instrucciones de los jueces, quienes no pueden gobernar los criterios hermenéuticos adoptados por el Ministerio Público para la determinación de la existencia de intereses que demandan su actuación. Se fue validando así la ampliación de actuación del Ministerio Público en su rol no penal, concediéndole a las nociones de interés general y orden público, agrego, íntimamente vinculadas con la noción de sistema democrático y con la consideración del artículo primero, un marco mucho más amplio que el del control de legalidad tradicional. Cito en este sentido fallos de la Corte Suprema de Justicia Nacional 315-2255, es caso Lamperter, que fue muy meneado en su momento, muy trabajado, muy comentado por expertos constitucionalistas a nivel nacional. También se dijo en fallos 326-1778, Alianza Federal por un Nuevo País, que de acuerdo a lo establecido en el artículo 120 de la Constitución Nacional, la intervención del Ministerio Público se circunscribe a la defensa de los intereses generales de la sociedad. Es en virtud de ello que le corresponde efectuar el control de legalidad de las actuaciones judiciales en las que interviene. Asimismo, en el precedente publicado en fallos 327, 5.863, el caso Quiroga, la Corte Suprema de la Nación enfatizó que la independencia del Ministerio Público, consagrada por el artículo 120 de la Constitución Nacional, prohíbe a los jueces dar instrucciones a los fiscales sobre cómo deben actuar, lo que implicaría desconocer el sentido de la separación entre jueces y fiscales como instrumento normativo básico para el aseguramiento del derecho de defensa, así en el considerando 10º. Más recientemente, en el año 2013, puede citarse el caso Clínica Marini, Sociedad Anónima, en que el alto tribunal reconoció la legitimación procesal del Ministerio Público
para deducir recurso extraordinario federal en casos donde las partes no habían intentado esa vía recursiva, al entender que tanto la Constitución Nacional en su artículo 120 como en la ley que rige su actuación, se encomienda al Ministerio Público la función de defender el orden público en su integridad. Sistema representativo republicano federal. Fallos 336-908. También vale resaltar el dictamen emitido el 1 de agosto de 2017 por la Procuradora General de la Nación en la causa Universidad Nacional de La Matanza contra Estado Nacional. Se señaló allí que en este sentido cabe destacar que a fin de que los fiscales puedan cumplir su misión constitucional de defender la legalidad y los intereses generales de la sociedad, el artículo 120 de la Constitución Nacional le otorga la atribución de promover la actuación de la justicia. Esto es, peticionar ante un juez todas las pretensiones jurídicas que fueran necesarias para alcanzar su contenido. La sanción de las leyes que han dado mayor respaldo y mayor sustancia operativa, funcional y competencial al Ministerio Público Nacional son de aplicación no en términos analógicos, sino en términos hermenéuticos a la comprensión, en tanto el paralelo a la situación, con la situación de la provincia de Buenos Aires. Clínica Marini en fallos 336-908 y también la Corte Suprema Nacional en fallos 319-1855. De modo similar, la oportunidad y el modo de ejercicio de facultades del Ministerio Público no puede ser limitada por los jueces, ha dicho la Corte, en los fallos Quiroga y Torres, aludiendo al ya mencionado fallo Lamparter. También en casos Bianchi y Plaza del 17 de septiembre de 2013. Estas consideraciones válidas a nivel nacional, insisto, son aplicables a nuestra jurisdicción provincial. Tanto es así que, si se consultan los diversos dictámenes de nuestra Procuración General ante la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, es dable observar prácticamente en todos, aparecen ventilados supuestos concretos y específicos de interés público, que por cierto se engarzan con las condiciones de diversa índole que son requeridas para la realización del bien común, entre ellas la vigencia irrestricta de la juridicidad. Es decir, todos los asesoramientos, más allá de la casuística, la intervención del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires, se reconduce a la afirmación de un rol proactivo de nuestra institución que se refleja en la legitimación para el cumplimiento sustantivo y efectivo de sus fines institucionales de raíz convencional, constitucional y legal, a saber, la protección de los derechos de las personas y el interés público, esto es, la defensa de los intereses de la sociedad y la búsqueda de un eficaz equilibrio en la prestación de la justicia, respetando los valores consagrados en las disposiciones constitucionales. Agrego, esto es el artículo 1 de las constituciones, de nuestra Constitución, para garantizar como organismo esencial el sistema representativo republicano federal. Así sucede en cuestiones relativas al derecho del agua como indispensable para una vida digna, me refiero a los dictámenes, y vinculado con el derecho a la salud y a los derechos de los consumidores, caso Pereira Guzmán con APSA, al derecho al ambiente sano, Goicoechea sobre Amparo, Sociedad de Fomento Rincón del Cielo contra Municipalidad de Junín, Asociación para la Protección de Consumidores del Mercado Común del Sur contra Municipalidad de San Isidro, Michel contra Municipalidad de Junín, Ecoblen contra Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible, Taquima contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires, en temas que se afirma la prevalencia del orden público en materia de derecho sucesorio, Álvarez sobre nulidad del acto jurídico, en temas de legitimación del asesor de menores, hay muchas asesoras y algún asesor, no, todas asesoras aquí presentes, asesores menores incapaces en supuestos de afectación de los derechos de esta, en especial el dictamen P-133-483 del 23 de agosto del 21, 3 minutos y concluyo.
tengo una tensión a la izquierda que no les puedo explicar. Estoy sintiendo, hago una pequeña digresión, ¿puede ser? Yo soy sanjuanino, como ustedes saben, por lo tanto viví el terremoto del 77 y muchos otros temblores, y nunca sentí que se venía el temblor como en este momento. También, bueno, en otros casos. Asimismo, en casos de violencia de género, intervención de la asesora Ida Sherman, casos en que está afectado el interés superior del niño, como los vinculados con la declaración de estado de abandono o de adoptabilidad de niños, BBN sobre abrigo, AMB sobre guarda de personas, casos atingentes a la nutrición saludable de los niños, niñas y adolescentes que concurren a comedores escolares de la provincia de Buenos Aires, agravada en el contexto de emergencia producido por el COVID-19, ARATA sobre medida autosatisfactiva, cuestiones que conciernen a la dignidad de la persona mayor y la necesidad de mantener la proporcionalidad entre el haber pasivo y el salario activo como principio básico de la seguridad social, casos Florindo Marcelo contra el Ministerio de Seguridad, Busquet María de las Mercedes, acción de inconstitucionalidad de la Ley 15.008. En todos estos casos, la Procuración General ante la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, sobre la base de los textos normativos involucrados, como se dijo, de raigambre convencional, constitucional y legal, debe asumir como contornos de su competencia las lindes que imperan los fines del Ministerio Público, sus objetivos institucionales, es decir, debe aplicar las normas y el moderno criterio de la especialidad del órgano para determinar su competencia, tal como se ha preconizado por la más moderna y autorizada doctrina constitucionalista y administrativista. Es decir, repasando las funciones teóricas de nuestro Ministerio Público, la actuación práctica de nuestro Ministerio Público en procura de la defensa del interés general de la sociedad, es decir, del bien común, lo que implica la tutela de los intereses particulares, singularmente de aquellas personas que se encuentran, o grupos de personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. No cabe duda, a mi juicio, y atendiendo a la exégesis del artículo 1 de las Constituciones, conforme el análisis conceptual que yo he propuesto, que me parece el único posible, no cabe ninguna duda que nuestro Ministerio Público es un órgano esencial para el resguardo y la protección del sistema democrático. Esta es nuestra función, este es nuestro camino, este es nuestro horizonte, en eso estamos, pese a las enormes dificultades que atravesamos día a día y de las cuales, voy a hablar en tercera persona, el procurador no es ajeno. Muchas gracias, muy buen día.